Gloria sea al nombre de Cristo, hermanos. Por favor, si es tan amable, vayamos al libro de Levítico. Capítulo 1, verso 1, y estamos en pie, si es tan amable, un par de minutitos. Gloria a Dios. Levítico capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer al verso 4. Dice la palabra del Señor así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué gran privilegio y responsabilidad tenemos de pararnos delante de tus santos para enseñarles las Escrituras, Señor. Es un privilegio grande el que tenemos y una responsabilidad también, Señor. Gracias por permitirme llegar a este tema número 5 de esta serie sobre el Pentateuco, Señor. Te ruego, te pido que el día de hoy me ayudes, me guíes. Tu Espíritu Santo, Señor, abra el entendimiento, la mente de cada uno de nosotros aquí para atesorar cada verso que vamos a ver, cada verso que vamos a explicar. Y esa palabra en cada uno de nosotros, Señor, sea como una fuente de agua viva que salta de nuestro interior y que nos hace y nos lleva a un anhelo profundo por vivir en obediencia delante de ti. Qué privilegio tan bello, Señor. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos y te pido que en este momento, por tu gracia y por tu misericordia, me uses, Padre, como un vaso, Señor, que es un vaso de barro. Y sin ti, sin tu ayuda, sin tu espíritu, ese vaso no tiene nada de especial y nada de importante. Quiero predicar tu palabra por la autoridad que viene de ti y por la autoridad que viene de tu palabra. Y conforme me apegue a ella, yo sé, Padre, que tú vas a confirmarla en cada corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Pentateuco, hermanos. Quinto tema, nuestra serie en curso. Ya el que está viendo hoy el primer tema, le recomiendo ver los 4 temas anteriores para que se ponga un poco al hilo con todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es el propósito de esta serie? No sé si recuerda, lo mencioné hace unos pocos domingos atrás. Y dije, hermanos, que el propósito por el cual estamos hablando esta serie es porque esta sección de la Biblia, hermanos, es lamentablemente la menos leída por los cristianos. ¿Sí? Las encuestas dicen, hermano, que esta sección de las Escrituras es la que menos leen los evangélicos. Por lo general, cuando nos convertimos a Cristo, no sé si usted se recuerda cuando nació de nuevo, ¿cuál fue el primer libro que el pastor o la persona que le estaba asesorando espiritualmente le recomendó a leer? Juan, ¿verdad? Y es muy bueno porque Juan es el evangelio, hermanos, que habla acerca de la deidad de Jesús y que nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es importante entonces empezar por ahí. Pero para un mayor entendimiento de Juan, es importante leer también el Pentateuco. Esa es la razón por la que estamos estudiando esta serie. Las encuestas dicen, hermano, que de los 5 libros del Pentateuco, el menos leído es el de Levítico. ¿Por qué?
porque el Levítico es, de los 5 libros del Pentateuco, es el más difícil, es el más, por decirlo así, entre comillas, raro, porque hay ciertas cosas que se piden y se mandan ahí que de repente nosotros, ¿qué es esto? ¿Por qué el Señor está pidiendo esto que a mí me parece extraño, me parece raro? No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Personalmente, cuando yo me convertí, yo empecé a leer la Biblia en Génesis, rápido llegué a Levítico, y ciertamente Levítico es un libro que le causa a uno este conflicto. Uno dice, wow, hay muchas cosas aquí muy difíciles de que yo las comprenda. Es bien importante, hermanos, que leamos el Antiguo Testamento. ¿Okay? El Nuevo Testamento, hermano, está en el Antiguo Testamento también. ¿Okay? En el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento contenido. Y en el Nuevo Testamento tenemos el Antiguo Testamento revelado. O sea, la Biblia se componen, hermanos, se complementan uno con el otro y ninguno de los dos es de desechar. De hecho, todos los años usted debe de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe cuánto tiempo le va a tomar? ¿Alguien tiene una idea? Si lee usted, hermano, 35 minutos al día, ¿ok? De lunes a domingo, los 7 días de la semana, usted puede leer la Biblia completa y más o menos la va a terminar por ahí en octubre, ¿ok? Por octubre, noviembre. De repente se fue una semana de vacaciones y no leyó, está bien, pero la acaba un poquito tarde por ahí en noviembre. Pero puede usted acabar de leer la Biblia completa. Es de mucha importancia que leamos la Biblia, hermano, todos los años. Bueno, vamos a entrar a ver un poco acerca del título de este libro. Y no sé si se recuerda, pero aprendimos, hermano, que en la antigüedad, ¿cuál era el título de los libros? El título de los libros era las primeras palabras que componían el libro. Por eso es que Génesis se llama Bereshí en hebreo, porque Bereshí, Bará, Elohim, etcétera, etcétera, son las primeras palabras de este libro, ¿no? Y Éxodo se llama Welech Shemot, porque son las 2 primeras palabras hebreas del Éxodo. Este libro, hermano, se llama Guayikra. Ese es el nombre que tiene en hebreo. Y significa, y él llamó. Y el artículo él ahí se refiere a el Señor, se refiere al nombre de Dios. Más o menos, en hebreo esta expresión sería Yahweh Kará, que quiere decir el Señor llamó, Jehová llamó. ¿Okay? Entonces, cuando esas 2 palabras se ponen juntas, Yahweh, Kará, se parece mucho a esta expresión ya cuando se dice corrida, Guayikra, pero llegó a ser y a expresarse más actualmente, los rabinos lo llaman Vayikra, con V. ¿De dónde obtenemos nuestro título latinizado que se llama Levítico? Esto salió, hermano, de la Septuaginta griega, cuando se hizo ya a lo que es la Vulgata latina, se hizo esta traducción y se llamó Levítico si tiene que ver todo lo relacionado con los levitas, todo lo que tenga que ver con el sacerdocio de los levitas. Eso es lo que significa, porque en aquel entonces, hermano, en la antigüedad, el primogénito de una familia era el que representaba a toda la familia, a todo el clan, a toda una tribu. Mire lo que dice Números 3:12. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Aquí surge una interrogante, porque resulta, hermano, que cuando nosotros estudiamos la vida de Jacob y vemos todas sus genealogías y sus hijos, Leví no fue su primogénito. Yo no sé quién se recuerda quién fue el primogénito de Jacob. Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob, fue el primer hijo que tuvo. Resulta que Rubén, el primogénito de Jacob, hermanos, es desechado porque cuando él crece se mete con una de las concubinas de su hijo, de su padre, se mete con una de las concubinas de Jacob, y entonces Rubén es desechado y al Señor le place de entre todos los hijos de Jacob usar a los levitas para que sean los levitas los que representan a todo el pueblo delante de Dios. Porque recuerde que le estoy diciendo que en la antigüedad era muy importante la primogenitura. Cuando en un clan, el jefe de un clan
tenía a su hijo primogénito, por lo general era el hijo primogénito el que iba a ser el jefe, cuando este jefe de este clan muriera. Entonces, pero Dios, hermano, en su sabiduría, Él sabe por qué escogió a los levitas, por qué desechó a Rubén, por qué no escogió a Judá, de donde nosotros sabemos que precisamente vino el Salvador del mundo. Ya cuando leemos Hebreos, obviamente entendemos, porque Hebreos nos enseña que hubo un cambio de sacerdocio y que Jesús, sin ser precisamente de la tribu de Leví, llega a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y al haber un cambio de sacerdote, hubo un cambio de ley. ¿Ok? Bueno, el contenido, hermanos, de este libro, básicamente las palabras claves, hermano, en Levítico son dos palabras hebreas, que es la palabra codes y la palabra kados. Me parece que hice una presentación, ahí está. La palabra codes y la palabra kados son las palabras claves de este libro. ¿Ok? La palabra codes significa santidad y la palabra kados significa santo. Y este es el tema prácticamente de Levíticos. Levíticos produce que surjan dos preguntas cuando nosotros lo estamos leyendo. La primera es, ¿cómo puede borrarse el pecado para que las personas lleguen a ser santas? Es la primera pregunta. ¿Cómo puede borrarse el pecado para que una persona sea santa? Y la segunda es un poco parecida y dice, ¿cómo pueden las personas mantener la comunión con un Dios santo? De eso trata este libro. El significado de kados, hermano, en su sentido estricto y literal, simplemente significa separado. Eso es lo que significa kados, eso es lo que significa santo. En este contexto, nosotros siempre decimos Dios es santo, pero literalmente en este contexto la palabra kados quiere decir que cualquier cosa que era separada exclusivamente con fines religiosos llegaba a ser santo. O sea, un caballo, si era escogido y apartado, separado para el uso de las cosas de Dios, se podría decir en ese sentido que ese caballo era santo. ¿Okay? Un terreno, cuando un terreno era consagrado o el templo era consagrado con los propósitos religiosos, era santo. Por eso todos los utensilios y las ofrendas llegaban a ser santas porque eran separadas con un propósito religioso. Pero en realidad la palabra kados en su sentido más estricto y más bíblico se refiere y quiere decir que Dios es santo y que Dios está separado del pecado. Que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Su mismo carácter y su personalidad de Él, sus atributos de Él como un Dios santo, producen que haya un distanciamiento, un gran abismo, hermano, entre un Dios santo y el pecado. Dios creó al hombre, hermano, cuando Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, con el propósito de tener comunión con ellos. Ese fue el propósito para el que Él los creó. Obviamente, en su omnisciencia, Él ya sabía que iba a venir la caída y Jesucristo obviamente no era el plan B para redimir a Adán y a Eva, sino que era el plan A, porque Dios ya lo sabía. Pero cuando Adán, hermanos, y Eva caen, ¿qué sucede entre Dios y la creación? Hay una separación. Dios se demarca, se aparta de ellos y Dios dice, ok, ustedes una vez que han caído, ustedes no se pueden acercar a mí más. ¿Qué hace Dios? Los echa fuera del huerto, hermanos. Pone, dice, un querubín ahí con una espada encendida para que no se vuelvan a acercar. Y ahí comienza entonces, hermano, una separación. Vamos a ir al verso 1 y vamos a comenzar a analizar unas palabras ahí. Espero que hayan desayunado, hermanos, porque a diferencia de los otros dos libros, Génesis y Éxodo, este libro lo vamos a ver completo hoy, ¿ok? Los otros dos libros vimos dos temas de Génesis, dos temas de Éxodo, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a ver todo Levítico. Dice ahí, hermano, en el verso 1 dice, llamó Jehová a Moisés. Por eso el libro se llama Yahweh Kará, o sea, llamó. Son las dos primeras palabras con las que comienza. Llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Ok, para que retomemos un poco, hermano, y sigamos el hilo de la clase anterior, del sermón anterior. La última vez que estudiamos, hermano, los últimos pasajes de Éxodo, quedamos en que la gloria del Señor, la presencia del Señor, se manifestó sobre el tabernáculo. Todo el libro de Éxodo, hermano, tiene el propósito de dar los 10 mandamientos
y dar las instrucciones para el tabernáculo. Al final del libro de Éxodo, Moisés erige el tabernáculo y la presencia de Dios desciende al tabernáculo. Vamos a verlo en Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso fue lo último que aprendimos. En Éxodo, ¿se acuerda? Esos primeros 3 meses del Éxodo, los primeros 3 meses del Éxodo van desde el día 15 de Abib, del primer mes del calendario judío, hasta los 3 meses cuando ellos por fin llegan al monte Sinaí. Y en el capítulo 19 de Éxodo dice que el Señor, Jehová, llama a Moisés desde el monte. Ahora ya no lo llama desde el monte, ahora lo llama desde el tabernáculo. La presencia de Dios de alguna forma comienza a estar más cerca entre el pueblo. Ahora cualquiera diría, wow, eso es bueno. El problema, escuche, es que la presencia de Dios era buena, pero la presencia de Dios era peligrosa para los pecadores. Ese es el detalle. Entonces Dios se acerca al tabernáculo de reunión, pero no cualquiera puede venir al tabernáculo de reunión. Cualquiera que venga al tabernáculo de reunión de una forma indigna será consumido. Entonces primero lo llama desde el monte, luego el Señor se acerca. La relación que se cortó por razón del pecado cuando Adán peca y el Señor lo echa fuera del huerto, vemos que ahora Dios mismo en su misericordia y en su gracia, porque a Él le place redimir al pecador, comienza Él el proceso de reconciliación. Muchas veces nosotros como humanos nos disgustamos con alguien porque nos hace algo y decimos, ay, ¿yo por qué tengo que dar los primeros pasos para buscar la reconciliación? Porque a veces somos orgullosos, ¿no? Y somos humanos y somos pecadores y dice la Biblia que Dios conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Pero aquí hay algo tan hermoso aquí, hermano, al poder ver al Dios soberano, creador de todas las cosas, comenzar a tomar los primeros pasos para poderse aproximar y poder redimir a toda la descendencia caída de Adán. ¿Pueden ver, hermanos, la bondad del Señor en eso? Llama a Moisés. Definitivamente Moisés era un hombre especial delante de Dios, hermano. No por algo es llamado, hermanos, el más grande profeta del Antiguo Testamento, el dador de la ley, el organizador de todo lo que fue la religión del judaísmo. Era un hombre muy especial. Notemos que Moisés puede ir al tabernáculo, hermano, antes de que las leyes sean instituidas para poder ir al tabernáculo. Moisés es el único que puede ir. Nadie más puede ir dentro del pueblo. Pero como él ha recibido un llamado especial desde que el Señor lo llamó allá en Éxodo capítulo 3 al monte Horeb, donde estaba el Señor ardiendo desde una zarza, Moisés, hermano, es especial delante del Señor. Y es un tipo de Cristo. Porque Cristo, hermano, es lo más especial delante del Padre. En el libro de Levítico, hermano, todo gira en torno al tabernáculo de reunión. Una especie de tienda que estaba al centro de todo el campamento donde la presencia de Dios había descendido, y ahora llama el Señor a Moisés para restablecer aquella comunión que se perdió a causa del pecado. Y todo esto que sucede en Levítico son simplemente sombras y tipos y cosas, porque iba a venir un Salvador del mundo, que es Cristo el Señor. Entonces, la presencia de Dios era buena, pero era muy peligrosa. Y esto habla, hermano, en tiempos actuales, cómo nosotros no podemos vivir una vida indigna delante del Señor. Siempre tenemos que vivir delante de la palabra del Señor. La palabra del Señor es como un espejo que nos hace ver nuestros defectos. Siempre por eso es importante, hermano. En el libro de Levítico aprendemos que el pueblo de Dios no hace nada sin la palabra de Dios. Todo lo que Dios diga, eso tenían que hacer. Si no se hacía, había serias consecuencias sobre ellos. Mire lo que le dice una vez que lo llama. Le dice, habla con los hijos de Israel. Sigue Moisés entonces, hermano, en su papel de mediador, haciendo el tipo de Jesucristo, que Jesucristo vino a hacer 1500 años después que él. Y más o menos es el trabajo actual de un pastor, ¿verdad, hermanos? Más o menos se parece lo que hacía Moisés. Moisés hablaba con Dios, recibía instrucciones de parte de Dios, era sacerdote cuando estaba intercediendo por el pueblo ante Dios y era profeta cuando estaba hablando con el pueblo de parte de Dios. Les enseñaba la escritura, oraba por ellos cuando ya ellos habían pecado. De hecho, hay una ocasión
en donde el pueblo, hermano, ha cometido un pecado tan aberrante, hermano, que el Señor le dice a Moisés: apártate, porque yo voy a consumir a este pueblo, te voy a dar un pueblo todavía más poderoso para que lo dirijas. Y Moisés, hermano, en su corazón pastoral ora e intercede por el pueblo a este nivel. Le dice: Señor, si vas a destruir a tu pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Esa era la pasión que Moisés tenía, hermano, por ser una persona que ayudaba espiritualmente a los demás. Más o menos ese es el trabajo que nosotros como pastores tendríamos que hacer. Es bien difícil, se lo voy a confesar. Acuérdese que el príncipe de los pastores y que lo hace a la perfección, hermanos, es Jesucristo. Pero mientras tanto a nosotros, pues, ténganos paciencia, ¿no? Nosotros somos igual que Aarón. Pecadores que antes de poder interceder por ustedes, tenemos que interceder por nosotros mismos y por nuestros propios pecados. No Jesucristo, Él es perfecto y santo. La otra frase que quiero ver es la que dice: diles cuando ofrezcan ofrenda. Aquí comienzan las instrucciones. Moisés sí puede ir al tabernáculo aún antes de que sea instituido el sistema de ofrendas. Los demás no. Van antes de que sea instituido este sistema de ofrendas y son quemados por el Señor, son incendiados por la presencia del Señor. De aquí en adelante, hermano, vamos a dividir el libro de Levítico en 5 secciones para poderlo estudiar. Algunas secciones vamos a profundizar un poco, algunas las vamos a ver así un poco más por encima, pero quiero ir sobre las cosas más importantes. Y esta primera sección que vamos a estudiar, hermanos, va desde el capítulo 1 al capítulo 7. Esta sección la vamos a llamar las 5 ofrendas. En el libro de Levítico hay 5 ofrendas, hermano, que son instituidas por el Señor para que todo el pueblo viva y participe de estas ofrendas que le permitían tener comunión con Él, que le permitía seguir vivos aun cuando estaban cerca de una presencia que te podía consumir. Levítico 7:37 dice así: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Ahí son los últimos versos ya de nuestra primera sección y está haciendo un resumen de las 5 ofrendas que vamos a ver a continuación, que están contenidas en estos primeros 7 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7. La primera ofrenda, hermanos, era holocausto o expiación. Esa era la primera ofrenda. Estas citas usted las puede ver en su casa. Si no las alcanza a notar, vuelva a ver el video. El holocausto o la expiación está en Levíticos capítulo 1, verso 3 al 17 y Levítico capítulo 6, verso 8 al 13. Era una ofrenda voluntaria que expresaba adoración y devoción al Señor. Cuando una persona hacía esta ofrenda, estaba diciendo que estaba dispuesto a dedicar su vida a Dios. ¿Seguirá vigente esta ofrenda? Sí. Espiritualmente, hermano, tú actualmente no vas a hacer estos sacrificios, pero tiene un significado espiritual, porque mire lo que significaba: adoración, expresión de devoción, y que tú le estás diciendo al Señor que tu dedicación a Él es total. Alguien podría decir: pastor, eso ya no aplica ahora porque ahora estamos en la gracia y yo tengo muchas cosas que hacer. Moisés no tenía que hacer más que vivir en el tabernáculo, pero yo tengo trabajo, tengo hijos, tengo tantas cosas que hacer. ¿Será, hermanos, que nosotros no podemos hacer todas las demás cosas que nos toca hacer y aún así dedicarnos a Dios totalmente? Claro que sí. Todas las demás cosas que nosotros hacemos, hermano, en nuestra vida común, no tienen por qué estorbar nuestra comunión con Dios. Lo que era esta ofrenda era un novillo para los más ricos o una avecilla para los más pobres. En este sistema de ofrendas Dios pensó en todos los estratos de la sociedad. ¿Y sabe de qué habla aquí, hermano? De que no hay un hombre en la tierra que no peque. No importa si es rico, no importa si es pobre. Todos los hombres pecan, dijo Salomón en la consagración del templo. No hay quien busque a Dios, dijo Pablo en Romanos. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. ¿Cómo hacemos esto hoy? Mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo tiene la figura
de las ofrendas que se llevaban al altar. Y esas ofrendas, cuando se llevaban al altar, hermano, y estaban a punto de ser degolladas estas víctimas, usted se imagina el nivel de ansiedad en el que estas víctimas entraban, ¿no? Cuando ya estaban maniatados o patiatados en este caso, atados de las cuatro patas y a punto de ser degollados, y comenzaban a sentir el filo de la navaja cortando su yugular, y comenzaban a entrar los animales en esa ansiedad antes de la muerte. Y Pablo trae esta figura aquí, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, ya no muerto como esos sacrificios, que eran degollados, y era esa sangre la que hacía la expiación por el pecador. Ahora no lo tenemos que matar a usted, no me tienen que matar a mí. Ahora presentamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Le voy a dar un consejo sencillo cómo obedecer este mandamiento. Fácil, allá usted si lo sigue o no. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Mire, sea un congregante regular toda su vida. ¿Sabía usted que congregarse es un mandamiento de la Biblia? Congregarse, hermanos, es un mandamiento de la Biblia. Tengo 17 años en el cristianismo, en el 2002 me convertí al Señor, y en esta mano me sobran dedos para contar los domingos que yo he faltado a la iglesia. ¿Okay? Ay, pastor, eso significa que usted es muy religioso. Yo falto por las vacaciones, yo falto por enfermedad, yo falto por el trabajo, yo falto por X, por Y, por Z. Siempre estamos buscando el más mínimo pretexto para faltar a la iglesia. Muchas veces he tenido que venir muy enfermo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo esto para vanagloria, pero es un simple tip que yo le doy. Pastor, ¿cómo puedo ser más fiel a Dios, más leal a Dios? ¿Cómo le puedo decir a Dios que estoy dedicado totalmente a Él, como la ofrenda del holocausto? Simple, congrégate de una forma regular. Vamos a ver otras cosas, pero ese es un punto que me gustaría destacar. Esta ofrenda, la ofrenda de holocausto, mire lo que representa ya en los tiempos de la gracia. Representa la naturaleza sin pecado de Cristo. Habla de que Cristo fue la ofrenda más perfecta que haya existido jamás. Ya cuando lo traemos a los tiempos de la gracia y le buscamos una aplicación en los tiempos de la gracia. La segunda ofrenda, la ofrenda de cereal, de grano, de dedicación o consagración. Di varios nombres, pero todos son los mismos. No es que son diferentes. Eso es la segunda ofrenda, de cereal, de grano, de dedicación y consagración. Eso usted lo puede leer en su casa en Levíticos capítulo 2, verso 1 al 16. Levíticos 6, 14 al 23. Y me gustó mucho esta ofrenda cuando estaba preparando el tema. Dice que era una ofrenda de reconocimiento de la bondad de Dios. O sea, era una forma de dar gracias a Dios por la provisión. Estará vigente, espiritualmente hablando. ¿A quién de ustedes, hermanos, esta semana el Señor les ha provisto? A todos, ¿verdad? Yo creo, pues. Sabemos que hay casos extremos, a veces de enfermedad, de despidos del trabajo, qué sé yo. Por cierto, si tiene necesidad, háganoslo saber para que le ayudemos, para que podamos ayudarle. Pero si el Señor nos ha provisto y nosotros damos, ¿qué estamos diciendo cuando estamos dando? Gracias. ¿Qué estamos reconociendo cuando estamos dando? Estamos diciendo: Señor, reconocemos que todo lo que recibimos es por tu misericordia, es por tu gracia, es porque tú eres bueno. Mire lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Pastor, ya estás hablando de dar y estamos en Levíticos. ¿Qué Levíticos habla de dar? Había una ofrenda que era una ofrenda de gratitud, una ofrenda de agradecimiento por la provisión, hermanos, del Señor. Así de simple. Esta semana me llamó una persona y me dijo: pastor, yo creo que voy a comenzar a apoyar económicamente a la iglesia. Me gustó su sinceridad porque está diciendo: no lo estaba yo haciendo y ahora me ha nacido, quiero empezar a hacerlo. Entonces, una de las cosas que me comentó el hermano, y lo comento con mucho respeto para el hermano que está aquí presente, dice: soy consciente de que hay gastos, hay necesidades en la iglesia, y lo justo es que, como hay gastos y necesidades, todos los que nos beneficiamos de la iglesia, sostengamos la iglesia. Y yo lo interrumpí y le digo: está muy bien el que usted me diga, quiero dar para el gasto o para que se suplan los gastos, y lo justo es que lo hagamos entre todos,
pero también hay que hacerlo por gratitud. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. La diferencia es que sí es cierto, hay gastos y Dios se va a encargar de suplir para esos gastos, pero que no sea una obligación, así de decir. O sea, sí es una obligación, pero entiéndame bien la diferencia. Es una obligación porque nacemos de nuevo y el Espíritu Santo pone en nuestro corazón dar, y se vuelve parte de nosotros, ¿ok? El dar y el apoyar. Pero la gratitud es diferente, porque ya tú lo estás dando en un sentimiento de decir, ok, no es tanto por los gastos, sino porque yo sé que Dios me ha dado a mí. ¿Me entiende? No sé si alcanza a ver la diferencia, pero bueno, quise comentar eso. ¿Cómo representa eso a Cristo actualmente? Habla, escuche, de que Cristo estaba entregado totalmente al propósito del Padre, sin reservas, hermano, para salvar a los pecadores. Romanos 8:32 dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio. ¿Alguien sabe qué significa la palabra escatimar? Para nosotros los mexicanos usamos mucho una palabra que es regatear. No sé si alguien me da un sinónimo de regatear, pero de Centroamérica. Cuando estás comprando algo, pero tú quieres que te lo rebajen, buscando una rebaja, ¿no? Quiere decir que cuando Dios dio a su Hijo, Él no comenzó a decir, ay, pero si solo lo doy un poco, le va a doler mucho a mi hijo. No, Él dice que no lo escatimó, lo entregó completamente. Y vea todo lo que le hicieron, hermano. Fue terrible y el Padre lo sabía, todo lo que le iban a hacer. Él no lo escatimó. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz, de comunión o reconciliación. Eso lo puede usted leer en su casa en Levíticos 3 del 1 al 17 y Levíticos 7 del 11 al 36. Esta ofrenda era una ofrenda de un acto de comunión con Dios. Y se usaba, escuche, para mantener la relación viva con Dios. ¿Qué pasa cuando un fuego, hermano, se descuida? Se apaga. Para poder mantener un fuego vivo, ¿qué es necesario? Hay que estar, número uno, pendiente de él, alimentándolo, atizándole, decimos allá en mi rancho, metiéndole otro leño, ahí, lo que sea, para que el fuego no se apague. Esta ofrenda de paz tenía, hermanos, ese propósito: mantener viva la relación con Dios. Le voy a decir una forma que usted puede hacer esto actualmente, hermano, y esto usted lo puede hacer por medio de la oración. Mire lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, hermano, que cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, le diagnosticaron un tumor maligno a su esposa, Nancy Reagan. Y dijo Ronald Reagan en una entrevista posterior, cuando le preguntaron que cómo estuvo ese proceso, porque la mujer necesitó mastectomía, extirpación, hermano, de sus senos. Él dice que cuando él recibió la noticia, a pesar de que él, despierten a los hermanos que están durmiendo, a pesar de que él era el hombre, hermano, más poderoso del mundo, él dice, hermano, que se sintió el hombre más débil y más impotente de la tierra. Dice, lo único que hice cuando me dijeron que mi esposa tenía cáncer fue orar. No había nada más que me pudiera ayudar, ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder del mundo, ni ser el jefe del estado más poderoso del mundo. Y esto habla, hermano, de cómo nosotros no esperemos, ¿verdad?, a que de repente Dios nos ponga en una apretura para caer de rodillas, hermano, buscando volver a restablecer mi comunión con Dios, cuando lo más fácil es no dejarla que se apague. Mantengamos siempre, hermano, nuestra vida en oración con el Señor. Esta ofrenda era un animal del ganado sin defecto. La ofrenda anterior que no dije quiero decir que en qué consistía. La segunda, que fue la ofrenda de cereal, consistía en granos, flor de harina, aceite de oliva o incienso. Vamos a ver la cuarta, hermanos. La ofrenda por el pecado o propiciación. Esto usted lo puede leer en Levíticos 4:1 al 5:13 y Levíticos 6:24 al 30. Esta era una expiación obligatoria por un pecado específico no intencional. Incluía, hermano, una confesión pública del pecado y la purificación de la contaminación.
O sea, la persona que ofrecía, hermano, esta ofrenda, la ofrenda por el pecado, tenía que llevar su ofrenda delante del sacerdote y tenía que confesar al sacerdote, hermano, su pecado. ¿Cómo hacemos esto hoy? Esto hoy habla, hermanos, de que nosotros vivamos una vida en santificación. Si la vivimos en santificación delante de Dios, la vivimos en santificación delante de todos los hombres. Porque dice que somos cartas leídas, libros abiertos al mundo. No debemos andar ahí, hermano, con cosas ocultas, sino siempre estar en la luz, en la transparencia ante el Señor. Primera de Pedro 1:15 dice esto: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pastor, yo pensé que eso del kados y del codes, de la santidad de Dios, era un tema de Levítico. No, es un tema de la Biblia. Y aquí lo vemos, hermano, en una de las epístolas de Pedro, hablando de cómo somos llamados a estar en santidad, porque es la santidad el único medio por el cual nosotros, hermano, no dejamos que se estropee nuestra comunión con Dios. ¿Cómo representa esto a Cristo? Esta ofrenda representa la muerte sustituta de Cristo en lugar del pecador, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. En aquel entonces la ofrenda por el pecado consistía en que cada quien llevaba su ofrenda al sacrificio. Pero ahora, ¿qué más sacrificio hay que hacer? Ninguno, porque el sacrificio ya fue hecho. Pero debemos vivir una vida en santificación, escuche, como prueba de que nosotros hemos sido salvados. Si la santificación no es una de las características en tu vida cristiana, cualquiera puede cuestionar tu salvación y decir, no sé. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Y la quinta, hermanos, la quinta ofrenda, que era por la transgresión para el arrepentimiento, usted la puede leer en su casa en Levítico 5, 14 al 6, 7 y Levítico 7 del 1 al 10. Era una ofrenda que requería restitución y pagar una multa del 20% en este tipo, hermano, de ofrenda. O sea, no era una ofrenda que nada más tú llegabas y sacrificabas, sino que aparte había que pagar una especie de multa. Era un carnero o un macho cabrío. ¿Cómo hacemos esto hoy? Bueno, gracias a Dios, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por nuestros pecados. Mire lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto habla de que Cristo, hermanos, fue el pago perfecto por nuestra redención y que su sacrificio completó nuestra salvación. Ya no hay nada que añadir. Ellos tenían que añadir una multa del 20% por este pecado. Nosotros no. Nosotros no podemos añadir ni siquiera nada, ni un milímetro a la salvación que Cristo consiguió en la cruz por nosotros. Por eso es que todas las obras que nosotros hacemos es solamente para dar evidencia de que el Señor nos salvó de una forma total, de una forma completa. En resumen, estas 5 ofrendas, hermano, eran formas de decir gracias, eran expresiones a Dios. Una expresión era gracias, porque tú me provees y tienes cuidado de mí. Otra expresión de estas ofrendas era lo siento, era un lo siento, Señor. Perdóname, soy pecador. Otra expresión era me arrepiento de mi pecado. Otra expresión era reconozco mi impureza, reconozco mi pecaminosidad y reconozco tu santidad. Reconozco que tú eres aparte. La ofrenda debía representar la vida del que presentaba la ofrenda. Por ejemplo, no era cualquier animal que se tenía que dar. Era la persona cuando ofrecía un animal, tenía que ser un animal que él había criado y que era el que él más amaba de todo su ganado. ¿Cuántos alguna vez criaron algún animalito allá, hermanos, de donde ustedes son? Bueno, hay algunos que aquí todavía crían animalitos, ¿no? Y está bien, está bueno, tienen su granjita por ahí. Pero las personas, hermano, que alguna vez han criado un animalito, saben que se puede uno llegar a encariñar con ese animalito. Creas una gallina y te encariñas con la gallina, pero después te da hambre. Y tú sabes que no la creaste para mascota. ¿Qué tienes que hacer? Soportar el dolor de matarla para podértela comer. Entonces es un cuadro, hermano, que habla
prácticamente de que la persona tenía que tener esta comprensión, de que tenía que dar lo más valioso, hermano. Las ofrendas de granos no era cualquier grano, era el grano más selecto de entre los granos, de tal forma que cuando se procesara saliera la harina más fina de todas las harinas. El Señor le estaba dando a entender a las personas que el pecado costaba una vida. Eso era lo que les tenía que quedar claro a ellos. El pecado cuesta una vida. Para que tu pecado sea cubierto, porque eso es lo que significa expiación, cubrir ese pecado, que obviamente ya en la gracia es quitado, ya no es cubierto, ahorita lo vamos a ver, tienes que matar a alguien. Alguien tiene que morir. Esa es toda la sombra de Levítico, hermano. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar por tu pecado. No lo puedes hacer tú directamente. Tiene que haber un sustituto. Eso hacían las ofrendas, el papel de sustitutos. Mire lo que dice Hebreos 9:26 con respecto a esto de la expiación. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo quitó con su sacrificio, una sola vez, hermanos, y para siempre. Aquí le voy a decir algo que quizás le va a costar digerirlo, pero si le queda duda, al final puede quedarse conmigo. El sacrificio levítico, hermano, solamente tenía el poder de quitar el pecado pasado y el pecado presente. Piense, ¿qué había que hacer con el pecado que se iba a cometer en un futuro? Dígalo, volver a matar otro animal. Y aquí es donde va la declaración que quizás le cause conflicto en su teología. El sacrificio de Cristo perdona el pecado pasado, perdona el pecado presente y en su omnisciencia, que Él sabe todo, perdona el pecado futuro. Pastor, ahora, ¿cómo le demuestro esto? Escuche, ¿usted en un futuro volverá a pecar a partir de hoy? Claro, si dice que no, es un hereje. ¿No? Porque la Biblia dice claramente que el que diga que no ha pecado está tratando de hacer mentiroso a Dios. Pregunta, para ese pecado que a lo mejor va a ser al rato saliendo de acá, que se va a enojar porque la comida no le gustó, qué sé yo. Pecamos así, mire, a cada ratito. Pregunta, para ese pecado futuro, que no sé cuál vaya a ser, obviamente los cristianos no estamos metidos en pecados groseros, porque vivimos en el temor de Dios. Pero vamos a suponer que al rato usted tiene una discusión con su mujer y se sale de control y usted le dice, ay, eres una tonta. Usted dice, estoy dentro de los márgenes de pelear cristianamente, porque tonta no es una palabra soez, no es una palabra vulgar, pero ¿es pecado? Porque la Biblia dice, no llames fatuo a tu hermano, no llames necio a tu hermano. Si lo haces, te haces igual que un ¿qué? Que un homicida. Así es de delicada, hermano, la gracia, ¿ok? Dice, si tú le llamas fatuo, necio a tu hermano, odias, aborreces a tu hermano, ya lo mataste, ¿ok? Pregunta, cuando suceda eso, ojalá y no suceda, pero si llegara a suceder, ese pecado, ¿va usted a tener que Cristo tendría que volverse a crucificar por ese pecado? No, hermanos. Porque entonces estaríamos bajo el mismo sistema levítico, que nunca quitaba el pecado y solamente cubría el pecado del pasado, el pecado del presente y el pecado del futuro necesitaba otro sacrificio. Si le queda duda, con toda confianza al final lo hablamos, pero no es una herejía, solamente que a veces cuando tú oyes algo por primera vez, te causa shock porque nunca lo habías oído. Ay, pastor, pero esto que usted está diciendo está abriendo una puerta para que yo al ratito empiece a maquinar pecado diciendo de todos modos mi pecado futuro ya fue pagado en la cruz. Si tú sales de este lugar con ese entendimiento, tú no eres cristiano. Porque tú tienes que salir de este lugar con el entendimiento de voy a ser más santo. Porque la Biblia dice sed santos, porque yo soy santo. En el verso 4 ahí de nuestro texto que estamos analizando, hermanos, dice una expresión que dice en el verso 4 de Éxodo 1 en adelante, en el verso 4, dice, pondrá su mano sobre el holocausto, Levítico 1 verso 4, pondrá su mano sobre el holocausto. Fíjese lo que pasaba, hermano, en esta imposición de manos sobre el holocausto era una transmisión de pecado. En términos modernos podríamos decir que había una sincronización, un sync entre los dos, entre el pecador y la víctima.
El pecador transmitía sus pecados a la víctima y la sangre de esa víctima ahora tenía esa, no poder, pero sí ese derecho delante de Dios de expiar el pecado. Porque ya vamos a ver también que no es que la sangre tenía un poder místico. Eso no es cierto en el caso de los sacrificios levíticos y lo vamos a ver conforme avancemos. Lamentablemente, hermanos, ¿sabe qué pasó con este sistema de sacrificios levíticos que habla de 5 ofrendas del capítulo 1 al capítulo 7? Que pasó a ser un sistema que los pecadores a los cuales se les dio lo corrompieron. Vamos a ver lo que pasó en Juan 2, 13 al 16. Con el paso del tiempo, mire lo que pasó, hermano, cómo se torció la intención original del Señor en cuanto a este sistema levítico. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué pasó? El animalito que tenía que haber sido creado por la persona, el cereal o el grano que tenía que haber sido cultivado por la persona para que representara su vida, se hartaron de ese sistema. Crearon un sistema de mercado donde la persona ahora llegaba, llevaba su pecado al templo, decía: necesito tal animal, necesito tal cosa para una expiación o para una ofrenda de paz o para una ofrenda por el pecado, etcétera. Y entonces compraba el animal. Y Cristo se puso furioso por esa situación, porque esa no era la intención, hermano, del sistema levítico. Dios no lo dio para eso. Pero el ser humano, hermano, lo corrompe todo. La ley de Dios, dijo David, que es perfecta, agradable, buena. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros somos pecadores y no la podemos cumplir. Ese es el detalle. Mire cómo se siguió un degenere, hermano, en cuanto a los sacrificios levíticos. Mire lo que dijo Malaquías 1:13 y 14. Habéis además dicho, escucha esta expresión: qué fastidio es esto. Hablando de los sacrificios levíticos. Escucha, y luego que dice: y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre todas las naciones. Qué fastidio. Se habían hartado ya, el pueblo se hartó. Tanta sangre, tanto sacrificio, tantos animales degollados. A la gente le comenzó a doler. Comenzaron a amar más su pecado que la ley de Dios. En lugar de expiar su pecado correctamente como la ley lo mandaba, ellos comenzaron a esconder su pecado, a negociar y a decir: pero ¿por qué tengo que dar mi mejor animal? A mí me costó criarlo, es el más bonito, lo podría yo vender. Entonces comenzaron a ofrecer, los sacrificios, hermano, tenían que tener la característica de ser sin defecto. Perfectos, hermano. Según estudios rabínicos, el que iba a escoger el sacrificio tenía que pararse, ponerlo de frente y ver que hasta las orejas fueran simétricas, que una oreja no fuera más larga que otra. Tenía que voltearlo por todos lados, examinarle los dientes, examinarlo de una forma, hermano, que el animal fuera el mejor. Pero ¿sabe qué grado llegó la gente? Decían: me toca llevar un sacrificio y no quiero dar mi macho que tengo, que es el más bonito de todos. Ya sé, me voy a ir a robar uno y ese lo voy a ir a llevar, como no me costó, no me va a doler. O decían: tengo que ofrecer un sacrificio, pero no tengo machos, y mentían, teniendo machos. Qué tremendo, hermano, qué nivel de irreverencia, hermano. ¿Cómo llega la maldad de un hombre, de una persona a tanta aberración? Y modernamente esto habla, hermano, en tiempos de hoy, de cómo nosotros debemos tener mucho cuidado de nunca andar negociando con el pecado ni de jugar con la tentación, hermanos. De confesar nuestro pecado ante Dios. Señor, he pecado. Necesito tu misericordia, necesito tu perdón por el sacrificio de Cristo en la cruz.
¿Qué pasó, hermano? Mire, el sistema de sacrificios levítico, cuando llegó a una corrupción como esta, donde el mismo Jesús fue a botar las mesas y todo al templo, y donde el mismo Malaquías, que es el último libro, hermano, del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios levíticos, Dios dijo, basta, no más sacrificios levíticos. Y entonces vino el último sacrificio. Yo lo veo así. Yo entiendo estos dos pasajes, hermano, de Juan y Malaquías, como Dios diciendo, se acabó, no más, suficiente. Necesito renovar todo esto. Y entonces viene Cristo, hermano, como el último sacrificio. Y tan es así que 70 años después de Cristo, 40 años después de que Cristo es crucificado, Dios permite que el templo sea destruido y el sistema de sacrificios levíticos sea anulado. Porque sin templo no se puede hacer ningún sacrificio levítico. No hay templo, no hay sacerdocio. Otras cosas de Levítico, hermano. Aquí vamos a ver ya las 4 secciones que nos faltan y aquí ya no me voy a detener mucho. Escuche, la segunda sección, hermano, de Levíticos va del capítulo 8 al 10 y tiene que ver con los sacerdotes. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Aparte de las ofrendas, Dios instituyó sacerdotes. Estos sacerdotes eran vestidos con ropas especiales, ungidos con aceite especial, se era hecha una oración especial sobre ellos y eran consagrados para que tuvieran la autorización de Dios de poderse acercar a Él y poder ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Para eso fueron instituidos, hermano, estos sacerdotes. Fue escogido Aarón y sus hijos como los sacerdotes que iban a representar al pueblo. ¿Cuál era el deber de ellos? Escuche, y aquí hay una aplicación para nosotros. El deber de los sacerdotes, hermano, era tener una vida moral más elevada que el resto del pueblo. Ese era su deber de ellos. Ellos no podían ser como el resto del pueblo, porque ellos, cuando se presentaban en el tabernáculo, estaban santificando a Dios. Si ellos se presentaban indignamente en el tabernáculo, le estaban mandando un mensaje al pueblo de que a Dios se puede venir como uno quiera. Y escuche, para todos los que servimos, no somos los levitas modernos de la iglesia, como alguien enseña, eso es erróneo. Sistema levítico, eso quedó obsoleto, ya no existe. Nosotros simplemente somos siervos inútiles en las manos del Señor. Alguien dice, ahí están los levitas de la iglesia, eso es falso. Ni los que cantan, ni los que sirven, ni los predican, nosotros no somos los levitas de la iglesia. Pero eso no significa que el nivel de santificación y de alta moral con la que nos debemos presentar también fue quitado. No, ese sigue vigente. Porque estamos representando a un Dios santo delante del pueblo. Y en la medida en cómo nosotros lo representemos, le estamos diciendo al pueblo que a Dios te puedes presentar de esa manera. Si usted se presenta a Dios indignamente, usted le está diciendo al pueblo, Dios es cualquier cosa y a Dios lo podemos honrar y servir como nos venga en gana. Mire lo que le pasó a 2 personas que creyeron esto. Levítico 10, verso 1 y 2. Levítico 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Apenas habían sido consagrados, hermano. En el capítulo anterior han sido consagrados y en el capítulo que sigue son incendiados por Dios. No sé si usted alguna vez ha visto una persona quemada. Yo he tenido la oportunidad en el pasado de ver personas cuando sufren severas quemaduras. Es una escena dantesca, hermano. Pero estas personas fueron carbonizados por la presencia de Dios, porque mandaron y fueron a hacer un sacrificio que el Señor, hermano, no les había ordenado. Consagración, hermanos, consagración para el Señor. La tercera sección va del capítulo 11 al capítulo 15 y habla sobre las leyes de pureza física. Tercera sección, capítulo 11 al 15. Leyes sobre pureza física. En estos capítulos se dan las listas de animales puros, de animales inmundos, la purificación para las mujeres después de dar a luz, las leyes sobre la lepra. Habían leyes tan raras hasta para los flujos corporales. Si tocaba sangre, tantos días de purificación, tal sacrificio por ese pecado. Si tocabas a un muerto, tantos días de purificación, tal sacrificio para el perdón de esa falta.
Si tenías un flujo de semen nocturno en el caso de los hombres, aún eso era algo que te hacía impuro, ritualmente impuro delante de Dios, y necesitabas lavarte con agua corriente en el río, ofrecer un palomino, una avecilla, degollarla y rociar su sangre. Y todo ese sistema habla de cómo Dios está llamando a los israelitas a ser un pueblo diferente. Les está diciendo, ok, ustedes me serán un pueblo especial. ¿Se acuerda que vimos eso en el tema pasado? Un tesoro especial, una nación de sacerdotes, una nación santa. Y no van a ser iguales que los cananeos. Y entonces da todas estas leyes que actualmente uno dice, ¿y qué hago? ¿Como esto o no como esto? ¿Como aquello o no como aquello? Y uno puede, si no has entendido la gracia y no has entendido todo esto, hay gente que empieza de repente a buscar obras para poder tener más santificación. Pero en general, lo que Dios les está diciendo a los israelitas es, ustedes se van a vestir diferente, van a comer diferente y van a vivir una vida sexual diferente, una vida moral diferente que el resto de las naciones, porque ustedes han sido llamados a ser diferentes. ¿Y eso está vigente? Claro que sí. Quizás no literalmente, porque usted tiene que ir a Levítico 11 y decir esto sí, esto no, esto me lo puedo comer, esto no. Pero estamos hablando de una consagración, hermano, del corazón. Ya no de una circuncisión del prepucio, sino de una circuncisión del corazón, donde nosotros hemos echado fuera de nuestro corazón el prepucio del pecado, que eso es lo que representa la circuncisión. Y la sección 4, hermanos, no podemos hablar de Levítico sin esta sección, es esencial. Va del capítulo 16 al 17 y es el día de la expiación. Lo que los israelitas o judíos llaman Yom Kippur, el día del perdón. El día más sagrado actualmente en el calendario judío, aún sin templo. Aún sin templo, aún sin sacerdotes, en el calendario judío actual, el día más sagrado es el día del perdón, el día de la expiación, un día especial del año en que el sumo sacerdote tenía que ofrecer dos sacrificios, era el mismo, pero eran dos, ahorita lo vamos a ver la diferencia entre uno y otro así brevemente, por el perdón de toda la nación. Ese sumo sacerdote obviamente era un pecador que primero tenía que expiar sus propios pecados antes de poder entrar al lugar santísimo. Pero Hebreos 4:15, si lo busca, nos dice que Jesús no tuvo pecado. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire lo que tenía que hacer Aarón, hermano, el día que entraba al lugar santísimo. Levítico 16:11. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Si no hacía esto antes, hermano, ¿qué le pasaba? La gloria del Señor lo exterminaba, porque era un pecador igual que el resto del pueblo. El pastor es igual. El pastor es un pecador igual que el resto del pueblo. Obviamente somos llamados a vivir una vida en consagración y dar un ejemplo, ¿no? Pero la naturaleza de pecado que usted tiene, la raíz de pecado que usted tiene, la tengo yo, la tiene el presidente de la nación y la tiene todo mundo, ricos y pobres, hermanos, sobre la tierra. Y ese pecado es el que, por medio de la sangre de Cristo, es quitado. ¿Qué hacía, hermano, el sumo sacerdote este día? Se despojaba, hermano, de sus vestimentas, que eran hermano, espectaculares las vestimentas del sacerdote. Una mitra, hermano, tejida con hilos de oro y 12 piedras en su pectoral, y una ropa especial tejida con telas especiales. Pero el día de la expiación él se volvía uno más entre el pueblo. Se quitaba, hermano, su ropa sacerdotal, se despojaba de toda esa parafernalia de haber sido espectacular mirar al sacerdote sin esa ropa, y se ponía una ropa de fondo blanca, sencilla como el resto del pueblo. Y no sé si usted ve, pero Cristo, hermano, se despojó de toda su majestad, de toda su gloria en el cielo, siendo Dios, dice Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y se hizo hombre Jesús, así como el sumo sacerdote se hacía como el resto del pueblo, y con esa ropa sencilla entraba y presentaba una expiación, hermano, primero por sí y por su casa.
Y entonces, una vez, hermano, que él era perdonado, podía interceder por el pueblo. Pero Cristo no, porque aunque tentado en todo, fue sin pecado. Algunas veces el sumo sacerdote entraba, hermano, con un lazo amarrado en el pie y unas campanillas en su ropa al final. Y la gente estaba atenta escuchando las campanitas. Y si había entrado dignamente, entraba y salía. Y si entraba indignamente y por alguna razón el Señor decidía consumirlo porque no hacía el sacrificio de la forma correcta, al no oír las campanitas decían, no hay ruido, algo le pasó, simplemente tiraban del lazo y lo sacaban. Muerto, fulminado. Con Dios no se juega, hermanos. Pastor, pero eso ya no está vigente, eso que Ananías y Zafira expiraron y todo eso. ¿Qué dice, hermano, la epístola a los Corintios? ¿No dice que los que tomaron la Santa Cena indignamente durmieron? Que es un eufemismo para decir murieron. Tengan cuidado. Porque Dios es soberano. ¿Quién le dijo a usted que Dios no puede tomar medidas, hermano, drásticas en el momento que a él le plazca? Porque ¿quién es el dueño de tu vida? Dios. Mire lo que hacía el sumo sacerdote en este día de la expiación. Había 2 machos cabríos en este ritual. El primer macho cabrío, hermanos, era degollado y con su sangre era rociado el propiciatorio del lugar santísimo. El sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío y transmitía los pecados del pueblo sobre este macho cabrío, y la sangre expiaba el pecado del pueblo. Pero el segundo macho cabrío, hermano, se le ponían las manos, se confesaban los pecados del pueblo sobre este macho cabrío y era lanzado al desierto. Y usted diría, ¿cuál es la tipología? ¿Por qué hay 2 y son diferentes? La tipología es la misma. Uno expiaba y el otro alejaba. Se llevaba el pecado del pueblo sobre sus lomos, el animalito, porque se lo transmitían con las manos, y se iba errante al desierto, alejándolo, porque acuérdese, hermano, que el pecado produce separación, pero una vez que es alejado, entonces Dios estaba en paz con el pueblo otro año. Y el otro año había que hacer otra expiación. Mire lo que dice Juan 1:29. Voy cerrando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace unos días, dialogando con una persona judaizante, me dijo, si tú guardas la ley, dime cómo guardas Yom Kippur, ¿no? Porque para ellos es el día más sagrado. Yo le dije, el día del perdón para mí no es una vez cada año cuando llega Yom Kippur en el calendario judío. El día de Yom Kippur para mí sucedió hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz. El único y verdadero Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo y me dio salvación y vida eterna. Porque eso es verdaderamente la expiación de Levítico 16:17. Habla exactamente de ese día en que Cristo iba a venir a morir, hermanos, a la cruz del Calvario. Y por último, la sección 5, hermanos, del capítulo 18 al 27. Lo que sucede, hermano, en esta sección es que hay una especie de repetición. Se vuelve a repetir la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Y la sección 4 queda como una especie de separador. Okay, la sección 4 queda como un separador entre la 1, la 2 y la 3, y luego de la 4 en la 5 se vuelve a repetir el tema de los sacerdotes, el tema de las ofrendas, el tema de los sacerdotes y por último el tema otra vez, hermano, de las ofrendas, de la expiación. Concluimos con esto, Levítico 27:34. Sobre los rituales, se vuelve a repetir el tema de las ofrendas, el tema de los sacerdotes y el tema de los rituales. Levítico 27:34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Llegamos a la conclusión del libro y el resumen es todo esto que sucedió en Levítico, todo esto, las ofrendas, los sacerdotes, los rituales para la pureza física, son las cosas que se mandaron. La pregunta, y con esto quiero ir cerrando, es ¿qué poder tenían estos sacrificios? Hay gente que hasta le ha atribuido, hermano, a estos sacrificios poderes místicos o poderes mágicos, ¿no? De hecho hay mucho judaizante que se mete mucho a lo que es cabalística, que todavía en ciertas fiestas hacen
una danza ahí con una gallina negra y la sacrifican. Porque ya en una mezcla de judaísmo y de cábala y de otras sectas judaizantes, ya se empezó a pensar, ok, entonces quizás la sangre tenía un cierto poder mágico, un cierto poder místico, y es necesario que siga habiendo sangre. Pero en Miqueas 6, del 6 al 8, nos aclara esto. Vamos cerrando, pero es importante ver estas dos últimas citas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta el profeta Miqueas. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios sabía cuando los sacrificios eran ofrecidos solamente del diente al labio, porque Dios conoce, hermanos, el corazón. Y ese fue el sistema que fue abolido y abrogado y quitado. Y no existe más, porque Dios conoce el corazón. Mire lo que dijo David, lleno del Espíritu Santo, en el Salmo 51, 16, 17. Y esto nos confirma todo lo que hemos estado hablando, porque no quiere sacrificio. Sí lo pidió, pero llegó su momento en que eso terminó. Que yo lo daría, dice David. ¿Cuál es el problema? Yo lo puedo dar. Cualquiera puede sacrificar un animal. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, si somos salvos es por la gracia de Dios, mediante un único y suficiente sacrificio, perfecto, sin defecto entre todos los demás seres humanos, sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar.